Amigos, yo soy Karen Fan, escribo fantasía oscura y el día de hoy les traigo un video mega especial con mujeres muy talentosas que son bookstagrammers y booktubers y vamos a comentar un tema muy polémico, la literatura basura. Así que comencemos. Soy Oxálida de Instagram Oxálida, en YouTube me pueden conseguir como Oxálida and the Books y en mis otras redes sociales como Facebook y Goodreads y TikTok, donde hago contenido literario. Pues yo soy Lupita del Instagram de los libros de Lupita y en Twitter estoy como libros de Lupita porque no admitía más caracteres. Juliet de la cuenta Juliet Real de Instagram, solo tengo Instagram, así que pues primero que nada, el concepto. ¿A qué se le considera literatura basura? La primera vez que apareció era con el objetivo de que abarcara literatura que no cumplía con la estructura que en su momento dado decía que era una buena literatura. Se decía que tenía que seguir con ciertos cánones, que sí debía de hablar de cosas que no debería de hablar, cosas censuradas. Fandanelli, no sé cómo se diga, que él dijo, no, yo quiero hablar sobre otros temas y como me van a criticar, me adelanto a ellos y les doy el nombre de literatura basura. Entonces ahí podía criticar acerca de las cosas en política, acerca de la sexualidad, acerca de muchas cosas, sin sentirse que lo iban a juzgar porque él de antemano había dicho que esa era literatura basura. Pero ya actualmente literatura basura se le denomina de forma peyorativa a todo aquel libro que aparentemente pertenece a la cultura popular y por ende se le está demeritando el hecho de ser un libro. Bueno, yo el término que tenía entendido era más dirigido a no tanto los libros populares en general, sino a los libros juveniles. Sí, muchos de esos libros populares se decían literatura basura. Algunos vendían romances obsesivos, o sea, relaciones tóxicas como si fuese un romance, y como eso es dirigido a un público de 12 años, que no quiere decir que las niñas de 12 años no piensen, pero tampoco por eso tiene que ser basura. O sea, por escritor todos los años que se mató escribiendo el libro, para que venga y le digan eso. yo había leído que la literatura basura era más como que los libros que no aportaban nada a la persona, ¿cierto? Pero sí me hizo dudar un poco a un artículo que leí que está, si hay comida basura, está la comida sana, si hay televisión basura, también está la televisión buena. Entonces, ¿qué parámetros debe cumplir un libro como para que se considere bueno o malo? Entonces, eso sí me hizo dudar un poco cuando lo leí. Creo que aquí es algo muy importante lo que tocas, hablar sobre la calidad del libro. Yo creo que en cuanto a un libro, no podemos hablar de la trama. Tenemos que hablar la calidad de un libro en cuanto a la maquetación, a la ilustración, que tenga una corrección ortotipográfica, parámetros que sí se puedan cuantificar, que no sea solamente desde el punto de vista de una persona, porque cuando empezamos a calificar algo de bueno o de malo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ahí sí se van a tener un montón de opiniones y cada uno va a tener argumentos que va a respaldar su opinión. Creo que tiene mucho que ver el objetivo del libro como tal, y ya, a que si te pones a lo mejor a leer un libro que igual es de literatura juvenil, pero que trata temas a lo mejor de salud mental, que trata temas acerca del suicidio, trata temas a lo mejor de anorexia, de bulimia. Ahorita, por ejemplo, libros juveniles que hablan de salud mental, pues está el de Mil veces hasta siempre, no sé si ya lo leyeron, que a mí me gustó muchísimo cómo representan al personaje que tiene ansiedad, o sea, qué es lo que le hacen realmente los medicamentos, cómo percibe ya su entorno, cómo lo experimenta. O sea, eso está súper bien. La verdad, si no lo han leído, sí se lo recomiendo mucho. También, no me acuerdo si se llama Te daría el mundo o Te daría el sol, es I'll Give You the Sun, que habla sobre la comunidad LGBT, habla sobre la pérdida, sobre el abandono, sobre la muerte, o sea, cómo lidian los personajes y cuál es su impacto. Y estamos hablando de que son personajes que empieza la historia creo que cuando tienen como 13 años, está contada en 2 partes, y después da el salto en el tiempo a cuando tienen 18. Ahorita están hablando mucho ese tipo de libros, por eso es tan importante y no podemos decir que esos libros son basura. El único tipo de literatura que yo sí digo que es basura es el tipo de literatura que es racista, que te habla acerca del odio o cuestiones así. Entonces, sí me parecen temas importantes que están dentro de la literatura juvenil y que los jóvenes ya comiencen a leer eso o empaparse un poquito, a buscar qué son las enfermedades mentales, cómo se lidia con el duelo, que son temas de los que probablemente no les hablan en su casa. O a lo mejor no les hablan de ello en la escuela.
Entonces, que tengan este acercamiento a través de un hobby, como es la literatura, y son esos libros a los cuales muchas veces se les llama basura, pues yo creo que sí es muy importante. Totalmente. Y también creo que, porque yo digo que un libro de fantasía te puede dejar muchas cosas. O sea, por ejemplo, El Nuevo Panteón es un libro de fantasía de un hombre lobo que está casado con una vampira, que tú por ahí piensas que la historia nada que ver, que puede ser por entretenimiento, pero al final, o sea, es un libro que habla de la religión. O sea, deberían fomentar de que cuando los niños lean, cuando las personas lean, siempre vean el mensaje que les deje el libro. Como que incentiva de que cada vez que leas, veas qué te dejó el libro, independientemente del género o de lo que trate la trama. Y además, todo libro, por muy mal escrito que esté o por horroroso que esté, se puede aprender de eso, se puede decir, efectivamente este libro estuvo mal porque tuvo faltas de ortografía. Aunque le haya gustado un libro o no le haya gustado, el hecho de leerlo y haberse entretenido el suficiente tiempo para avanzarlo, terminarlo, o avanzar solamente la mitad y abandonarlo, no importa. Que las personas no le vean un provecho a cualquier libro, ya no es problema del libro, es problema de la persona. O sea, entonces creo que no es un argumento válido para demeritar un libro y decir, es basura porque no aprendí nada. El problema no fue el libro. Lo que yo decía que a mí me pasa con eso de los libros fantásticos también, que dicen eso como que, no, pero ya que tienes el hábito de la lectura, que es tan bueno, lee algo que te deje. Es como, ¿quién te dice que esto no me deja nada? A mí me llamó muchísimo la atención. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que es literatura basura? Creo que son las personas que subestiman a los jóvenes también. O sea, que por el simple hecho de que es que lo está leyendo alguien de 16 años, lo está leyendo alguien de 15 años, o sea, como si no tuvieran capacidad de comprensión, como si no pudieran generar empatía, como si no pudieran tener pensamientos complejos o pensamientos profundos. He visto también que han sacado mucho de contexto una frase: si solo lees lo que lee todo el mundo, vas a pensar como piensa todo el mundo. Ahora imagínense que todos los jóvenes lean un libro que te dice que el color de piel no importa, que tus preferencias sexuales no importan, o sea, que tú puedes ser quien tú quieras, que no necesitas cumplir con ningún estándar social, no necesitas tener tales características para tener cierto valor. O sea, si eso se volviera generalizado, pues qué bien, o sea, que todos lean ese tipo de libros. ¿Dónde está lo basura ahí? Son personas que creen que su vida, que la percepción que tienen de ellos es lo más importante. Se ven sobre un pedestal y son las únicas personas que valen. ¿Por qué? Porque esta persona es ególatra. Siento la necesidad de hacer un pequeño disclaimer antes, es que soy médico, entonces me gusta mucho la parte psicológica de las personas, de las personalidades, y entonces por eso es que voy a abarcar un tema del cual sí conozco y que no solamente es mi opinión. Y ya cuando diga mi opinión también lo voy a comentar. La gran mayoría de personas tenemos algo que se llama rasgos de trastorno de la personalidad. O sea, no cumplimos con un trastorno, pero sí podemos encontrar cosas en nosotros mismos que son parte de un trastorno. Dentro de ello tenemos el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Hay muchas teorías psicológicas acerca de por qué se hace un narcisista, y una de ellas es porque se cree inferior. Y como se cree inferior y al mismo tiempo, de forma contradictoria, se cree superior y que tienen que estar diciéndole a todo el mundo que es superior, eso hace que entre en un conflicto y es por eso que a cada rato tiene que reafirmarlo. Entonces, esas personas con este complejo de superioridad, efectivamente, es lo que tratan de hacer con los libros llamándolos basura. ¿Por qué? Si una persona que es joven está leyendo mucho sobre un libro, eso ya no lo vuelve exclusivo. Y lo que quieren hacer unas personas es ser exclusivas, tener esta idea de que son superiores. Y entonces también estadísticamente los jóvenes somos los que leemos más. Y es por eso que empezamos con términos que el objetivo es hacer y sentir mal a otra persona. Al final de cuentas, esto es discriminación. Que la discriminación en jóvenes es muy común, sobre todo a nivel de educación y a nivel de trabajo. No sé si les ha pasado que cuando va una persona de 20 años con un trabajo, se le trata de o pagar menos, no darle prestaciones, o incluso nada más la va a poner a prueba sin paga durante cierto tiempo porque es joven y seguramente no sabe. Ha extendido aquí en la literatura y es por eso que se discrimina, es por eso que se hace menos a un libro por ser juvenil y por estar dirigido a personas jóvenes. Estadísticamente es la más común de pensar que un joven no tiene la capacidad o no tiene el conocimiento a pesar de que lo ha demostrado. Entonces me están discriminando solamente por ser joven o solo por ser mujer,
sin ni siquiera tener argumentos válidos, simplemente es discriminación dura y pura. Me están diciendo que yo lo que estoy leyendo no vale la pena. Sí, es un reflejo creo que de la sociedad misma, que hasta en eso se ponen a discriminar. Ok, la tercera es, ¿cuál género ha sido más atacado con el concepto de literatura basura? Yo no soy mucho de romance, pero entre el romance juvenil y creo que también el de fantasía, porque es el que yo he sentido en mi corazón, porque es el que yo más leo y es como el que siempre dice eso de que, ay, no, pero ese libro no te deja nada, ay, no, pero... Y es una cosa de que, porque haya hombre lobo, ¿qué quiere decir que el tema que se está hablando no es real? O como, por ejemplo, los libros distópicos. Sí, los libros distópicos son muy fantasiosos. Gobiernos que manipulan a masas de gente y la gente no dice nada porque no le dan la educación para saber que lo que le está pasando abusa sus derechos. Súper idealista. O sea, eso no se ve en ningún lado. No por ponerme conspirativa, pero son precisamente los que te hacen pensar. O sea, quieren atacar el que yo siento que te va a dejar algo. Ahorita que mencionaste eso de las teorías de conspiración, me acordé, como me gusta mucho leer acerca de escritura creativa y ese tipo de cosas. No recuerdo dónde, o sea, cuál fue el artículo que leí donde venía el origen del show don't tell, que es que tú no hagas descripciones tal cuales o descripciones específicas de tu entorno, que siempre lo cambies por sensaciones o que trates de transmitir exactamente lo que está sintiendo a lo mejor el personaje en vez de describir el entorno físico que tiene o el entorno social en el cual se desarrolla. Se supone que eso fue idea de la CIA, de verdad, eso está en un artículo, se lo voy a pasar para que lo revisen. Esto fue idea de la CIA y comenzó a meterlo con sus maestros de filosofía y sus maestros de literatura porque se dieron cuenta que era muy peligroso tener ese tipo de libros a los cuales prácticamente todos tenían acceso. El libro, el de las uvas de la ira, no sé si ya lo leyeron, que retrata perfectamente cómo era todo el entorno económico y social de Estados Unidos, cuánta pobreza había, el racismo, la discriminación, etcétera. Entonces, al gobierno se le prendió el foco y fue así de, hey, yo no quiero que las personas se den cuenta que esto es lo que está sucediendo. Dales a estas personas sentimientos que sí generen empatía, sí, esa, pero no me hables del entorno socioeconómico o no me hables del entorno cultural. Dile qué siente, no qué es lo que vive. Porque al menos yo sí me quedé así de, porque también de eso se habla mucho en cuanto a libros basura, que te dicen, no, es que la forma en la que está escrito es una forma muy simplista, o no utiliza símiles o no tiene metáforas que uno pueda agarrar y después publicar sus frases. Entonces, dentro de los géneros que yo creo, ya que agarré el micrófono, ¿no? Que yo creo que han sido más atacados, sí creo que es el romance y sí creo que es fantasía también, igual que tú, Mara. O sea, todo lo que te vendan como una distopía para empezar. Además de que ya te dicen que es basura, es una copia de los Juegos del Hambre. Y ya todos son copias de los Juegos del Hambre. Que por ahí también leí que los libros, premisas principales, y todas las historias que nos seguimos contando parten de esas premisas. Entonces, obviamente, todas van a compartir más de una de ellas. Que tú te encuentres a lo mejor experimentando los mismos sentimientos o que veas similitudes entre un libro y otro, no lo hace peor, porque a lo mejor el libro o no lo hace malo. Simplemente el libro está explorando tal vez la misma idea, pero desde otro tipo de aspecto. Creo que uno de los videos que vi que me llamó mucho la atención era de un booktuber que estaba criticando, igual no, literatura juvenil como literatura basura. Entonces, él cometió el error garrafal de poner los libros de Juego de Tronos dentro de la literatura juvenil. Uy, no, todos se le fueron encima, así de, sí, todo lo demás es basura, Juego de Tronos no, y Juego de Tronos no, y Juego de Tronos no. Y es como que, ok, para esa persona Juego de Tronos es juvenil y es basura y es su opinión, ¿no? Entonces, ¿por qué apoyas todos los demás libros que esa persona dijo que eran basura, pero ese no? Simplemente porque a ti te está tocando algo que te gusta. Esa gente que dice que los demás libros de distopía son una copia de los Juegos del Hambre, yo siento es como que son personas que no leen distopía. Para hacer distopía tiene que tener un sistema de gobierno de dudosa procedencia y un anhelo del ser humano llevado a la exageración que se haya cumplido. Por ejemplo, El arco de la guadaña, que el primer libro se llama Ciega, del Neil Schusterman,
La premisa es que ya no hay gobierno, que todo lo maneja Nimbo, que es la nube de internet, y que las personas ya no mueren. Y entonces eso es como que eso que tiene que ver con los Juegos del Hambre. Y es que por algo las ideas no se patentan. O sea, tú no puedes patentar la idea de vampiros. Pueden salir 1.000.000 de libros y ese millón de libros puede que sean muy diferentes. Yo no estoy diciendo que no haya copias por ahí porque de repente sí es claro que hay plagio, ¿no? Entonces yo no estoy defendiendo el plagio, estoy defendiendo los diferentes enfoques. Porque ahorita que mencionaste eso, yo acabo de releer Los Juegos del Hambre, de las mejores experiencias de mi vida, la verdad, pero hay muchas similitudes entre Los Juegos del Hambre, que creo que salieron en el, no me acuerdo si es 2008 o algo así, que se estrenaron los libros. Hay una serie, no me acuerdo si son mangas o son libros japoneses, que son Battle Royale, no sé si ustedes ya los revisaron por ahí, pero es prácticamente lo mismo, o sea, tomas una clase de alumnos, o sea, la peor clase de Japón, y los mandas a una isla desierta a que se maten y solamente va a sobrevivir uno. Entonces, la idea por ahí es parecida, pero yo no puedo decir que es una copia de Los Juegos del Hambre de esa, porque los personajes son completamente diferentes, el enfoque es completamente diferente, la experiencia que tienes al leerlo es muy diferente. O sea, además que creo que Battle Royale está destinado a un público un poquito más adulto. Y ahí un paréntesis, los Juegos del Hambre no fueron concebidos para ser literatura juvenil. O sea, fue algo que hicieron en la editorial, así de, no, pues cómo podemos ampliar el rango de edad para que esto llegue a más lectores, pues lo hacemos juvenil. Pero, o sea, los temas que tratan, la historia en sí, la forma en la que está escrita, lo que expresan los personajes, no era algo que en ese momento se viera mucho en literatura juvenil. Eso dio cabida a que surgieran libros con temas un poquito más fuertes. Pues es que al final de cuentas, esa etiqueta de decir es juvenil, es new adult, es young adult, todo esto es adult, no tiene que ver con géneros realmente, solamente son etiquetas de venta. Y por eso es que puede cambiar, porque por ejemplo, aquí en México no hay mucho la fantasía oscura, el término como tal, utilizan más terror o fantasía. ¿Y quién lo decide? Pues el público, los lectores. Ha pasado con La Nación de las Bestias, que es la única autora mexicana que conozco que es de fantasía oscura, que no la venden como tal. Primero la vendieron como terror, pero cuando vieron que se empezaba a consumir demasiado en los jóvenes, lo cambiaron a juvenil. Entonces ahorita es fantasía juvenil. O sea, pero realmente es tan cambiante como eso. Solamente es donde más se esté consumiendo, esa etiqueta va a llevar. La fantasía se discrimina porque mencionan cosas que no existen como los hombres lobo. Bueno, pues el pensamiento mágico religioso es muy común. ¿Cuántas leyendas no hemos escuchado? Las leyendas que de las sirenas, que de la llorona, pero es algo que ha existido porque es parte de nuestro ser como persona sociable, que queremos encontrar respuestas, que queremos saber qué hay más allá, si alguien nos cuida, si somos importantes, o sea, es algo que viene desde nuestra psique. Por ejemplo, Da Vinci, ¿no? En su momento cuando vemos los dibujos que tiene Da Vinci y resulta que hace un aeroplano y no sé qué, y en su momento era como, ¿what? Como, ¿qué se le ocurre? ¿Quién es Da Vinci? ¿Por qué está inventando cosas ilógicas que no pierda su tiempo? Y ahora están hechas. Entonces, muchas cosas de esas solamente hablamos desde el miedo a lo diferente, miedo a cosas que no conocemos y que no nos gustan, o a falta de empatía, de no poder aceptar que otras personas pueden pensar diferentes a nosotros y no está mal. Me acuerdo que en una de mis clases me dijeron que una de las inteligencias, de los tipos de inteligencia más importantes, es el de relación. Ese tipo de inteligencia no se manifiesta en todas las personas, o al menos no en el mismo nivel o al mismo grado. Entonces, las personas, generalmente, las que leen fantasía y les gusta mucho, es porque han desarrollado ese tipo de inteligencia. O sea, simplemente toman esos elementos y los llevan a su vida. O sea, son empáticos, desarrollan, también empatía, inteligencia emocional y pues ese tipo de inteligencia, el de relación. O sea, poder decir, ok, a lo mejor este protagonista está luchando contra unos magos oscuros que quieren, no sé, limitar su capacidad de hacer algo. Entonces, a lo mejor esa persona se lo lleva a su vida y dice, oye, pues es que a lo mejor esto se refiere a las personas que tratan de, a lo mejor, callar la libertad de expresión, mermar mis derechos o hacer algo así. ¿Cómo reaccionó el protagonista? ¿Qué fue lo que hizo? Ok, él reaccionó de esta manera que no sé qué le funcionó. Pues probablemente si yo hago algo parecido o no sé, o sea, se traen cosas de ese mundo de fantasía que tanto se critica a la realidad y es un tipo de inteligencia que ellos ya tienen, o sea, no necesitan haberlo experimentado como para poder apropiarse de ese conocimiento y usarlo. Y
No sé, la parte donde salen los dementores, saben que ellos son como estas criaturas que absorben toda tu felicidad y te sientes triste y te sientes muy, muy culpable porque sé yo. Entonces, la forma de quitarte los dementores encima es pensar en algo feliz y hacer tu patrón. Que viene esos tus pensamientos felices. Entonces, justo hace poco estaba releyendo Harry Potter y pues pensé en esto, ¿no? Que cuando nosotros nos sentimos tristes en la vida real o cuando estamos un poco depresivos, qué sé yo, pues qué mejor forma de tener pensamientos positivos para poder volver a reivindicarse Lo que uno quiere es criticar, o sea, ni siquiera se leen los libros, no saben ni de qué tratan. Simplemente con el hecho de que diga literatura juvenil y que vean a lo mejor en la portada alguna criatura mágica, es como que, no, esto no me va a enseñar nada. Y creo que eso dice más de esa persona que del libro en sí, o sea, de su capacidad de análisis, de su capacidad de relación. Para mí es envidia. O sea, literalmente el otro agarró y vendió un montón de copias de un libro, pues le tiene envidia a esta persona. Y peor aún, si es una persona que discrimina, porque si está diciendo que es literatura basura, es porque discrimina. Entonces seguro tiene algo esta persona que vendió un montón de libros que él piensa que es inferior. Y de nuevo volvemos con que o es mujer o con que es joven. Por eso también como recalcando lo que había mencionado Julie, acerca de que si la escritora, el escritor es una persona de 20 y tantos años, pues resulta que automáticamente piensan que es una mala novela y de nuevo comenzamos a lo mismo, es un trabajo y de nuevo estás diciendo que las facultades de esta persona por ser joven no es lo suficiente, entonces sigue siendo discriminación. Y como para agregar otro poquito es de que la envidia es uno de esos rasgos que se consideran para hacer el diagnóstico de un trastorno de personalidad narcisista. Bueno, que cumple ya con todos estos rasgos que ya hablamos un montón y que al final de cuentas sigue perpetuándolo en cualquier cosa. Vio un libro, lo vamos a hacer en el libro. Contra una persona, contra esa persona. En el trabajo, contra todo. Así como es con las literaturas y así como nos está tratando a los libros de decirles basura, así lo hace con las personas, desgraciadamente. porque todo es muy subjetivo y en los libros es así. Por lo menos nosotras que reseñamos libros sabemos que si un libro a mí no me gusta, puede que a ti sí te guste. Por lo menos tenemos con After. After le gustó a mucha gente. Yo lo leí, no me gustó, pero sí le gustó a muchas personas. Y muchas personas sacaron cosas buenas de After, porque mucha gente que lo leía, a la que yo le comentaba que no me gustaba el libro, me decían, no, es que tú no lo lees porque es una relación tóxica. Pero yo leí After sabiendo que yo no quería la relación que tenía esta persona, la protagonista, con el otro protagonista, porque sé que es tóxica, sé que es lo que no quiero en una relación. Entonces sacaban cosas buenas de ahí. Quizás tú puedes decir que un libro es bueno o es malo desde tu perspectiva, pero a ciencia cierta no va a ser la verdad absoluta, porque todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos gustos diferentes, entonces es muy difícil poner criterios y medir qué tan bueno o qué tan malo. Que se subestima mucho a los jóvenes como si no pudieran ellos leer un libro y decir, ok, yo no quiero esto, o el hecho de que lo esté leyendo no quiere decir que yo quiera reproducir todo esto en mi vida. O sea, por ejemplo, yo me gusta mucho leer historias de terror o consumir todo lo que es de horror. No quiere decir que yo quiero que mi casa esté embrujada, no quiere decir que yo me quiero encontrar a la Llorona o que quiero a lo mejor conocer asesinos seriales. Claro que no, o sea, hay segmentos de la población que sí van a ser muy sensibles a eso. O sea, probablemente sí, mientras más jóvenes sean, pues a lo mejor sí va a haber peligro de que puedan idealizar eso, pero siempre y cuando se les hable, o sea, se les hable y se les diga, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así, léelo, pero sé consciente de que esto no es lo que debes de querer. Entonces, en vez de dar ese tipo de pláticas o de tener abierto un foro de discusión al respecto, ya sea con sus padres o con las personas de las cuales ellas reciban a lo mejor consejos o recomendaciones de lectura, mejor se tacha de basura. O sea, mejor es de, esto no lo lea. Y pues dentro de todo lo malo que tiene After, de lo que ya se ha hablado, al menos abrió discusión. O sea, a raíz de eso y de otros libros, muchas personas comenzaron a identificar a lo mejor ese tipo de conductas que no querían en sus relaciones o por las que estaban pasando. Entonces las comenzaron a identificar y fue así de, oye, esto está nada más una rayita más de lo que me está pasando a mí. Y comenzaron a cuestionarse, o sea, es la misma capacidad de análisis, por eso no podemos decir o no está bien que nosotros cataloguemos algo como basura simplemente porque nosotros
no estamos conectando con absolutamente nada del libro, a lo mejor no nos encontramos ni siquiera en una situación similar, lo dejamos de lado. Pero ¿qué tal si otra persona que leyó esa situación, esa relación tóxica en el libro, dice, oye, me pasa algo parecido, quiere decir que esto no está bien, investigo, platico, me acerco a alguien y pues pido ayuda? Yo creo que justo fue lo que pasó, que incomodó a un montón de gente darse cuenta de esa situación. No sé, yo creo que en muchos países está muy común el ser machista. En la violencia en el hogar es tan común que lo piensan que es normal. Y yo creo que eso es lo que sucedió, que mucha gente se incomodó porque se dieron cuenta que en su familia se repetía, en su padre, en su madre, se estaban repitiendo estos ciclos de violencia y que lo estaban interpretando ellos y que lo estaban queriendo, que estaban deseando tener a un Edward que era acosador y que era aquí todo horrible, que buscaba controlarla y que pensaba que eso estaba bien. Los niños hasta los 6 años de edad es donde se marcan más. Así que si sufrieron violencia en el hogar o vieron a un padre controlado contra una madre que no le permite trabajar, que le quita el dinero, o sea, todo ese tipo de cosas horribles, el tener un libro donde pueda identificarse y donde puedan encontrar otras personas que le están diciendo, oye, es que sí te das cuenta que Edward está muy psicópata, ¿no? El otro, pero ¿por qué? Pues ¿cómo que por qué? Por esto, o sea, ¿cómo es posible que la esté siguiendo? ¿Cómo es posible que la esté diciendo, oye, tú tonta, yo te quiero asesinar y tú estás como si nada, eres mi comida, o sea, y la otra persona diga, ¿en serio eso está mal? Y yo solita lo voy a investigar y lo voy a descubrir, es más sencillo que realmente pueda llegar a una conclusión verdadera, que no me estén manipulando las otras personas y que no quiera hacer algo solamente para llevar la contraria o al contrario, para que me acepten y aceptar lo que están diciendo, con tal de formar su grupo, sino que yo lleve mi propia investigación a través de la literatura y me dé cuenta que estuvo mal. Era más joven allá en Venezuela, Juli lo sabe, es muy complicado conseguir libros y más si son en físico y tal. Entonces, como mis padres eran lectores, yo, gracias a Dios, sigo sé de una biblioteca extensa, pero eran libros de mis padres, o sea, yo me conseguía la Ilíada, el Príncipe de Nicolás Maquiavelo, de los delitos y las penas, o sea, cosas que nada que ver porque eran libros de mis padres o de mis hermanas, que mi hermana mayor me lleva 10 años, 12 años me lleva. Entonces, a mí me pasaba era que no mis padres, no mi familia, sino el entorno, la sociedad me veía por ahí con esos libros y me decían que no, que yo no iba a entender esos libros, porque tenía 10 o 12 años y estaba leyendo El Príncipe de Maquiavelo. Y ese es un libro que a mí me gusta mucho porque habla de estrategias y de estrategias de gobierno, de manipulación, de tal. Entonces, y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que Maquiavelo, del término maquiavélico sale de él, de Nicolás Maquiavelo, y en realidad Maquiavelo simplemente era el estratega, y él sí daba estrategias sangrientas, pero ¿quién era el que los ejecutaba? Los príncipes y los reyes. O sea, él solamente daba la idea. Cuando era chiquita me decían que no leyera la Ilíada porque no lo iba a entender porque era muy chiquita. Entonces ahora soy grande y quiero leer fantasía, entonces no la leas porque no te va a dejar nada. Mejor lee la Ilíada. ¿Y entonces qué quieres? Cada quien lee lo que quiere. Si quiere un libro para entretenerse, va y busque el libro que lo va a entretener. Si quiere un libro que a lo mejor sea de crecimiento personal o algo así, va y lo busca. Si se quiere asustar un rato, despejarse un rato, va y agarra un thriller, un libro de horror. Hay para todo, o sea, y no va a ser lo mismo si leo un libro cuando estoy a lo mejor deprimido, cuando estoy enojado, cuando estoy pasando por un momento de estrés. A lo mejor ese libro no me va a llenar, a lo mejor esos libros clásicos no me van a llenar, y lo único que va a hacer que me despeje va a ser un libro a lo mejor juvenil, de romance, o un libro divertido, o a lo mejor alguna biografía o no ficción, y eso no quita el hecho de que a mí me guste el terror, no quita el hecho de que me guste el thriller, o no quita el hecho de la edad que yo tengo. Las veces así que empecé a leer ya mucho fue a partir de Crepúsculo. Y me acuerdo que después de que ya salieron las películas y todo el mundo lo odiaba y lo satanizaba y así, si tú habías leído Crepúsculo, era como que, es que ¿por qué lees esa basura? No eres lectora porque leíste Crepúsculo. O sea, no importaba si tú te habías leído 30, 40 libros antes o si te leíste 30, 40 libros después. Por el hecho de que hubieras leído Crepúsculo, ya, o sea, no eras lectora. O también se le quitó mucho mérito a Crepúsculo porque decían, no, es que Stephenie Meyer ni siquiera escribe bien o la historia no está padre, pero agarró a todos los que iban saliendo de leer Harry Potter. Es como que, ok,
tú puedes pensar así, pero darle su mérito también, o sea, logró enganchar nuevas generaciones, logró que las personas que venían de leer a Harry Potter se quedaran leyendo, o sea, siguieran leyendo, buscaran algo más, o sea, eso tampoco es tarea fácil. Y los otros libros que salieron al mismo tiempo que Crepúsculo, digo, se publicaron otros libros, no fue el único, no era como que no hay nada más que leer, entonces es como bien dices, quitar el mérito, es quitarle el mérito a la autora por un éxito que ha logrado, y no sé si podemos recalcar que es mujer, al final de cuentas, o sea, volvemos exactamente a los mismos patrones de discriminación, y yo cuando era chiquita, lo que a mí me enganchó fue Harry Potter, y me encantó, y yo ahorita a esta edad, yo lo volvería a leer. A mí sí me encanta la fantasía, y yo creo que de 40 años voy a seguir leyendo fantasía. Yo creo que lo único que yo podría agregar sería que la literatura basura, y creo que es la conclusión a la que vamos a llegar, es que no existe. Es algo muy subjetivo y cada quien le puede gustar lo que le guste y no está mal que te guste. Chicas, entonces no sé si quieran que vayamos cerrando. Sí, yo quería decir como en conclusión, apoyando lo de Juli, la literatura basura no existe como tal, o sea, es un concepto que se volvió concepto y se volvió una realidad porque una masa de personas así lo afirman. Entonces, de la misma forma que se creó, se puede disolver. Yo creo que no hay literatura basura. El único texto que yo consideraría basura es el texto que incita al odio, o sea, o un texto que discrimina. Y ya, esa sería mi conclusión. Son libros que enganchan a las personas, le hacen ver lo bonito que es leer, lo que puedes sentir cuando lees, y entonces eso los lleva a leer otros libros. Y me parece que está chévere eso. Concluyendo, yo creo que no existe la literatura basura y que es un término que inventaron para fundamentar la discriminación. Eso es todo, espero les haya encantado. Esta es una nueva sección que estamos inaugurando y se llama Foro Lectoras, entre mis compañeras y yo, que vamos a estar grabando a distancia temas de importancia de lectoras sobre hábitos, discriminación y muchos temas más. Espero les haya encantado. Disculpen por la calidad de audio y video, pero es lo mejor que pudimos obtener grabando a distancia. Si les queda curiosidad de las Bookstagrammer y Booktubers que participaron, les dejo los links en la cajita de la descripción de sus redes sociales y en la i aquellas que tengan canales. Y ahora sí, eso es todo. Chao.